Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que está, vamos, en todas partes, cómo la inteligencia artificial está cambiando la investigación científica. Y no hablamos de robots así de película, sino de algo más, digamos, del día a día, los prompts de IA. Para entender esto mejor, vamos a analizar un estudio reciente, uno de la doctora Múgica Sequera, en la revista Docentes 2.0. El artículo va justo de esto, cómo esas instrucciones que le damos a la IA pueden optimizar el trabajo científico. Así que hoy vamos a desgranar eso, a ver qué nos dice la investigación. Exacto. Es un tema muy actual, porque la IA lleva ya una década transformando muchas cosas, y la ciencia no es una excepción. Y este artículo se enfoca en algo muy concreto, los prompts, esas preguntas o indicaciones que le damos a la IA. La idea es ver si de verdad sirven para manejar la cantidad enorme de datos que hay en ciencia y cómo lo ven los propios científicos, que es fundamental. Vale, pues vamos al grano. Para estudiar algo tan nuevo, la forma de hacerlo, la metodología es súper importante. ¿Cómo se hizo este análisis? El artículo habla de un enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, método hermenéutico. Suena un poco técnico. ¿Nos lo puedes explicar un poco? Sí, claro. A ver, en vez de ir solo a por números, a por cuántos usan IA o cuánto tiempo ahorran, que sería lo cuantitativo, aquí se buscó entender la experiencia. Eso es lo cualitativo. Comprender qué significa para los científicos usar estas herramientas. El paradigma interpretativo es justo eso, mirar el fenómeno desde el punto de vista de quienes lo viven. Y lo hermenéutico, viene de interpretar textos, en este caso, las respuestas de los investigadores. Buscar el significado profundo. O sea, entender el por qué y el cómo desde su propia experiencia. Entendido. No solo qué hacen, sino cómo lo sienten, qué valor le dan y cómo se recogió esa información, esa experiencia. Pues se hicieron entrevistas semiestructuradas a 25 investigadores, académicos de distintas áreas. Semiestructuradas, o sea, con preguntas base, pero con flexibilidad, ¿no? Eso es, para poder profundizar si salía algo interesante. Y luego, para analizar todo lo que dijeron, que es mucha información, se usó codificación abierta. Básicamente es leer todo con atención y ver qué temas importantes surgen de las propias respuestas, sin ideas preconcebidas. Dejar que los datos hablen, por así decir. Exacto. Y para organizar toda esa información, todos esos temas o códigos, se usó un software específico, NVI-BO. Es una herramienta bastante estándar para esto, para análisis cualitativo. Ayuda a ver patrones y conexiones en mucho texto. Interesante enfoque. Permite ver el lado humano, ¿no? Más allá de la tecnología pura y dura. Y eso nos lleva a lo jugoso, los resultados. ¿Qué salió de esas charlas con los científicos? El artículo dice que no es solo ser más rápidos. Efectivamente. A ver, lo primero que sí destacaron todos o casi todos fue la eficiencia, un aumento claro en cómo gestionan los datos. Hablaron de reducir tiempos de procesamiento, y mucho, sobre todo con grandes volúmenes de datos. Como análisis que antes llevaban, ¿cuánto? ¿Semanas? O meses incluso, y que ahora se pueden hacer en días o a veces horas. Y no solo rapidez, ojo, también mencionaron mayor precisión en algunos análisis, sobre todo para encontrar patrones complejos en datos muy grandes. Ya. Eso de reducir tiempo y manejar más datos suena a un salto importante. ¿Se mencionan áreas donde sea especialmente útil? Sí. El estudio apunta a que estas herramientas son muy valiosas donde hay muchísimos datos, como en genómica, por ejemplo. Imagina analizar secuencias genéticas larguísimas, o en climatología, con modelos que usan millones de datos. Claro. O incluso en ciencias sociales, para analizar miles de encuestas o transcripciones o textos de redes sociales. La IA, si le das el prompt adecuado, permite hacer análisis que antes eran casi impensables o carísimos. En cierto modo, democratiza un poco el acceso a análisis complejos. Pero decías que no era solo eficiencia. El artículo señala algo que a mí me parece fascinante, que los prompts de IA pueden ayudar a encontrar nuevas líneas de investigación. ¿Cómo es eso? ¿La IA se vuelve creativa o qué? Bueno, creativa en sentido humano quizá no es la palabra, pero sí puede ser un catalizador, digamos. Lo que sugiere el estudio es que la IA, al procesar muchísima información, artículos científicos, datos, y si le preguntas bien, puede detectar conexiones o patrones que a una persona se le escaparían, o lagunas en el conocimiento. Ah, vale.
Por ejemplo, podría haber una relación rara entre estudios de campos distintos, o señalar dónde faltan datos, o dónde los resultados no cuadran. Y eso, claro, puede dar ideas para nuevas preguntas, nuevas hipótesis. Entiendo. No es que invente la pregunta, pero te ayuda a ver dónde podría estar. Exacto. No te sustituye a la intuición, pero te da pistas, te amplía el campo de visión. Como un asistente muy potente para explorar. Vale, eso sí que puede acelerar el descubrimiento. A ver, si resumimos, más eficiencia, manejo de datos masivos, precisión y encima ayuda a encontrar nuevos caminos. El panorama parece muy bueno. ¿Cuál es la conclusión general del estudio sobre estas herramientas? Pues la conclusión es bastante clara. El artículo dice que son recursos notables para la investigación contemporánea. O sea, confirma su valor práctico, valida que no es una moda, sino que ya están aportando valor real, según lo que cuentan los propios investigadores. Pero me imagino que no todo será perfecto. Con estas tecnologías tan potentes siempre hay peros, ¿no? ¿Hay alguna advertencia o recomendación importante en el estudio? Sí, claro. Y aquí es donde el artículo se pone serio, digamos. Va más allá de decir qué bien funciona. Porque, aunque recomienda usarlas en todas las fases de la investigación, desde buscar bibliografía hasta analizar o escribir, pone mucho énfasis en algo clave: la necesidad de poner normas, marcos éticos y regulatorios claros. ¿Marcos éticos y regulatorios? Eso suena importante. ¿A qué se refiere exactamente en este contexto de la ciencia? ¿Qué problemas se intentan evitar? Pues se refiere fundamentalmente a que hay que usarlas con cabeza, con sentido crítico. El estudio insiste mucho en que la IA debe ser una herramienta complementaria, un apoyo, pero nunca un sustituto del razonamiento humano, del juicio crítico del investigador. Ah, vale. Ahí está el meollo ético. ¿Cómo usamos la potencia de la IA para procesar datos sin caer en delegarle la interpretación final, o la decisión sobre qué investigar, o las implicaciones de un resultado? El peligro de convertirnos en simples apretadores de botones de una caja negra que nos da respuestas sin saber bien cómo ni por qué. Justo eso. El riesgo de aceptar resultados sin cuestionarlos. Porque la IA puede tener sesgos, ¿eh? Si se entrenó con datos sesgados, los resultados también lo estarán. Y además, está el peligro de perder nuestra propia capacidad de pensar de forma original, de ser críticos. La ciencia necesita eso: escepticismo, creatividad, responsabilidad por lo que se publica. Entiendo. Y eso, dice el estudio, tiene que seguir siendo cosa nuestra, de los humanos. Se trata de evitar una dependencia ciega. O sea, no es ponerle freno a la tecnología, sino guiarla bien, que potencie nuestra inteligencia, no que la anule. Exactamente. Que la herramienta no acabe mandando, por así decirlo. ¿Y propone algo concreto el estudio? ¿Alguna recomendación práctica? Pues sí, recomienda fomentar una cultura de uso responsable, que los investigadores entiendan qué hace la IA y qué no hace, que sepan formular buenos prompts, pero también que sepan evaluar críticamente lo que la IA les devuelve, y que haya directrices claras sobre transparencia, decir cómo se usó la IA en un estudio, sobre autoría, la IA no puede firmar artículos, y sobre el manejo de datos sensibles. Es un equilibrio delicado, ¿sabes? Aprovechar el tirón sin soltar el volante ético. Queda muy claro ese mensaje dual del estudio. Por un lado, el potencial es enorme, eficiencia, manejo de datos, nuevas ideas, pero por otro, una llamada fuerte a la prudencia, a pensar bien cómo integramos esto y a poner reglas para que se haga de forma ética y responsable. Esa es justo la idea central que transmite la investigación, sí. Celebra la herramienta, pero pide cabeza al usarla. Reconoce que esto ya está aquí, se usa, así que la pregunta no es si la usamos, sino cómo lo hacemos para que la ciencia salga fortalecida con su rigor, su transparencia y su ética intactas. Y poner esas normas, esas buenas prácticas, es la tarea urgente ahora mismo para la comunidad científica según este estudio. Muy bien, pues creo que hemos cubierto los puntos principales de esta investigación de la doctora Mujica Sequera. Hemos visto el potencial de los prompts de IA, cómo pueden cambiar la forma de investigar, pero también esa importantísima llamada a la reflexión ética. Sí, al final el mensaje clave es ese equilibrio, ¿no? Usar la IA como un colaborador potente, sí, pero sin olvidar nunca que el juicio crítico, la creatividad real y la responsabilidad final son del investigador. Son humanas. Es un desafío, claro, pero es fundamental si queremos que la IA de verdad nos ayude a avanzar en el conocimiento de forma positiva. Y como reflexión final que me viene ahora, después de todo esto,
quizás el gran reto para los científicos en el futuro no sea solo saber usar la IA, sino dominar el arte de hacer la pregunta correcta, de formular ese prompt, esa instrucción precisa e ingeniosa que consiga sacar a la luz conocimiento realmente nuevo. Y, por supuesto, hacerlo siempre con esa mirada crítica y esa responsabilidad ética que tanto subraya el estudio. Ahí queda eso, para darle una vuelta.